Vida. Planeaba construir una casa de un solo piso de 100 metros cuadrados, además en un lugar cálido cerca del mar. Al principio vivía en la casa de mis padres, ahorraba dinero y poco a poco iba acercándome a mi sueño. Pero sucedió que la casa donde vivía se quemó y junto con ella se quemaron todos mis sueños. Tuve que vender el terreno junto al mar que compré con tanto esfuerzo solo para tener algo con qué vivir y por lo tanto olvidarme de la casa de 100 metros cuadrados. Ahí podría haber terminado mi historia, pero la vida me enseñó a no rendirme y se me ocurrió cómo abaratar la construcción de la casa y obtener aproximadamente la misma superficie con las mismas 3 habitaciones separadas. Tomé como base el proyecto Z7 y simplemente trasladé 2 habitaciones de la derecha al ático, haciendo habitable el espacio bajo el techo. La planta baja de la casa resultó tener unos 50 metros cuadrados y bajo el techo obtuve más de 30 metros cuadrados adicionales. En ese momento no tenía un proyecto adecuado y también, por primera vez en mi vida, hice un modelo 3D de la casa siguiendo tutoriales de YouTube. No es tan difícil como parece y me di cuenta de que la casa se ve bastante bonita. El cálculo del presupuesto mostró un ahorro considerable gracias a las decisiones que tomé. Además, este tipo de casa se puede construir por etapas sin hacer grandes inversiones de inmediato y es ideal para una familia joven que planea tener hijos en el futuro. Regresé a vivir a la región de Leningrado, renté un departamento y tras vender el terreno junto al mar me quedó 1.000.000 de rublos con el que quería empezar la construcción. Ya no tenía terrenos para construir. Después de investigar el tema, no tuve miedo de comprar un terreno barato en un SNT, y por 250.000 rublos compré 10 sotkas de tierra con una casa vieja en el terreno, que se podía usar muy convenientemente como caseta de obra. Aunque la tierra estaba en un SNT, está dentro de la ciudad, y tengo a poca distancia un kinder, una escuela, una tienda, un hospital, una farmacia y cualquier otra infraestructura, todo lo que hace nuestra vida cómoda. Antes de comenzar la construcción en marzo de 2020, cuando de repente todo el mundo se volvió loco, el universo decidió ponerme a prueba al máximo y apenas me estaba recuperando del incendio, primero me enfermé gravemente y luego también tuve un accidente de tráfico. Así, en esas condiciones, empecé la construcción. Si crees que algo en tu vida no va bien, acuérdate de mí. Lo principal es que seguí con vida y mientras estés vivo, todo se puede resolver. Lo primero que hice fue empezar los trabajos de excavación en el terreno. Arranqué a mano 5 manzanos que estorbaban, por suerte todavía quedaban otros. Marqué el área de construcción y con la ayuda de una pala empecé a excavar quitando la capa fértil de tierra, que por suerte para mí tenía solo unos 30 centímetros de grosor. Solo tenía que quitar la tierra a la profundidad de una pala y por desconocimiento eso me parecía una tarea sencilla. Después cavé zanjas poco profundas alrededor del perímetro del área de construcción. Con una pendiente de 5 milímetros por cada metro, instalé pozos de inspección en las esquinas, cubrí las zanjas con geotextil permeable y coloqué tubos perforados dentro del geotextil. La rellené con grava de granito, asegurándome de que mantuvieran la pendiente necesaria. En mi caso, era necesario tener ese tipo de drenaje alrededor de la casa, ya que el nivel freático en el terreno es muy alto y el drenaje mantendrá siempre seca la base de arena y ayudará a evitar el asentamiento desigual de la casa. Antes de rellenar con arena, extendí geotextil por toda la excavación para que la arena gruesa no se mezclara con la tierra fina y arcillosa, que es la que compone principalmente el suelo del terreno. También llevé manualmente la mitad de la arena necesaria al hoyo, la nivelé y la regué con agua para compactar la arena inicialmente. Y luego compacté la primera capa de 15 a 20 centímetros usando una placa vibratoria que renté. Después de compactar la primera capa, llevé al hoyo el resto de la arena para obtener una base de arena de 30 centímetros de grosor y pasé la placa vibratoria por segunda vez. Pasaba 2 veces en cada dirección, a lo largo y a lo ancho de la base. Lo que hice en 2 meses a mano, una excavadora lo habría hecho en 2 días y no volvería a hacerlo manualmente una segunda vez. Como el suelo es pantanoso, una excavadora grande podría haberlo arruinado todo y me di cuenta de eso cuando una excavadora grande vino para cavar el estanque. Por eso, la segunda vez para ese tipo de trabajo usaría una mini excavadora y siempre seguiría la regla de que si en la construcción algo se puede mecanizar, hay que mecanizarlo. Pero lo que de todas formas tendrás que hacer a mano es el sistema de alcantarillado. Según el plano, marqué todas las tuberías necesarias y armé un solo sistema. Con la ayuda de una hoja de papel, marcaba los lugares de corte. Con la amoladora era conveniente cortar y afilar los tubos para que se conectaran más fácilmente. Me esforcé para que en ningún lugar hubiera giros de 90 grados, solo de máximo 45. En los lugares de las salidas del drenaje, no usé una sola esquina de 90 grados, sino 2 esquinas de 45 grados para conectar los elementos. No hay que olvidar usar lubricante. Hay lubricantes especiales, pero incluso sirve jabón o Fairy, o como yo, a la antigua, a veces simplemente escupía en los tubos. Cuando todas las tuberías estuvieron ensambladas, marqué los contornos sobre la base de arena y cavé una zanja con una pendiente de 2 centímetros por cada metro.
Coloqué las tuberías en la zanja y controlando la pendiente fui cubriéndolas cuidadosamente. Todas las pendientes las verifiqué con un nivel láser y realmente recomiendo no escatimar en comprar uno. Es increíblemente útil durante toda la construcción. Rocié la zanja tapada con agua para compactar la arena y además la pisé bien con los pies. Para pasar a la siguiente etapa, coloqué varios cordeles sobre la superficie de la base de arena y, con un trapeador casero, nivelé la superficie para lograr una desviación máxima de más o menos 10 milímetros. El suelo en mi terreno es arena fina y polvorienta, extremadamente saturada de agua, comúnmente llamada pilebún, salta. Como demostraron los cálculos posteriores, incluso una cimentación de tiras podría haberse hecho para mi casa en este tipo de suelo, pero decidí tomar precauciones y usar una cimentación más sólida. Hacer una losa monolítica completa con doble refuerzo en mi caso no tenía ningún sentido, sería un gasto excesivo y simplemente dinero tirado a la basura. Pero una cimentación tipo USP, es decir, una losa sueca aislada, era como un punto medio ideal. Sale un poco más caro que solo una zapata corrida y pisos aislados sobre el suelo, pero tiene una capacidad de carga un poco mejor, distribuye mejor la carga sobre el terreno y es más conveniente para realizar los trabajos. Y el aumento de costo se debe principalmente a la mayor cantidad de aislamiento bajo el piso, que en realidad se recuperará con el tiempo, ya que permitirá gastar menos dinero en la calefacción de la casa. Como este aislamiento utilicé poliestireno extruido. Debajo de las costillas de la cimentación, el grosor fue de 50 milímetros y el grosor del aislamiento bajo el piso fue de 250 milímetros. La segunda vez colocaría el Penoplex directamente sobre la base de arena sin película y simplemente pegaría las uniones de las láminas por encima después. Y en ese momento la extrusión no era mucho más cara que el poliestireno común, pero hoy en día hay una diferencia notable y los 200 milímetros superiores del aislamiento bajo el piso, como opción, se pueden hacer no de extrusión sino de poliestireno común. Esto permitiría ahorrar, pero si es posible, incluso la segunda vez yo también lo haría con extrusión. También coloqué de inmediato las placas de aislamiento para crear un borde aislado de 1,20 m alrededor del perímetro de la casa, para prácticamente eliminar el levantamiento del suelo por heladas. Y además, este tipo de cimentación nos permite hacer de inmediato el aislamiento del zócalo, que en mi caso quedó con un grosor de 100 milímetros. Para que toda la estructura resistiera durante el vaciado del concreto, hice paneles de madera. Coloqué los paneles a lo largo del zócalo e hice soportes de refuerzo, que se pueden colocar a 1 metro de distancia entre sí. Todavía en la etapa de la base de arena y el aislamiento de la cimentación, se previeron 2 insertos, uno de los cuales estaba destinado para la entrada de agua a la casa. En nuestro conjunto de casas de campo había la posibilidad de conectarse al sistema de agua de la ciudad, y eso fue lo que hice. Costó 72,000. Como refuerzo de las costillas de la cimentación, utilicé 6 varillas de armadura de 12 y abrazaderas transversales de armadura de 8 que doblé usando un tubo y un sencillo dispositivo casero hecho de un palet de madera. El armazón de refuerzo también lo armé yo mismo, con un gancho común y alambre de amarre de 1 milímetro de grosor. Metemos el gancho en el lazo y bajamos las puntas hacia abajo. Apretamos. Y lo enrollamos. El traslape de la armadura lo hice de no menos de 40 diámetros, es decir, en mi caso, no menos de 480 milímetros. La unión no la hice del todo bien. Las juntas de las varillas debían estar distribuidas y no en el mismo lugar. Además, reforcé todas las esquinas y empecé a atar la malla bajo el piso.
Para la malla, utilicé varilla de 10 de diámetro y coloqué las varillas de la malla sobre los bordes de la cimentación para crear una sola estructura, la 20 por 20 centímetros. Todo esto lo amarré también con alambre, en cada cruce alternado en forma de tablero de ajedrez. El armazón de los bordes y la malla los coloqué sobre soportes plásticos especiales para crear una capa protectora de concreto de 40 milímetros, y en algunos lugares usé simplemente cubos cortados de aislante, pero es mejor usar los soportes, simplemente no había en la tienda. Las costillas de la cimentación quedaron de 30 por 30 centímetros y el grosor del piso es de 10 centímetros. En una losa sueca tradicional, las tuberías para el piso radiante de agua se colocan directamente sobre el marco de refuerzo, pero en ese momento yo no entendía mucho de construcción y las circunstancias me obligaban a terminar al menos la estructura lo más rápido posible. Y en ese momento, los pisos radiantes parecían solo un sueño. El volumen de concreto para el vaciado fue de unos 10 metros cúbicos, usé concreto B25, y para ahorrar, era preferible que todo cupiera en una sola mezcladora, así no tendría que pagar 2 veces por el envío. Yo hice los cálculos y en las condiciones actuales vaciar a mano más de 1 metro cúbico ya no tiene sentido, es más racional pedir una mezcladora. El principal problema en mi terreno es el suelo, y cuando pedí materiales a granel me di cuenta de que un camión grande no puede entrar a mi terreno, el camión simplemente se atasca. Por lo tanto, la mezcladora no podría acercarse al lugar de vaciado y aquí fue donde el bombeo de concreto vino al rescate. Es una herramienta muy buena que facilita al máximo el vaciado del concreto en cualquier parte del terreno, directamente desde la calle, sin necesidad de entrar. Mis amigos aceptaron ayudarme con el vaciado del concreto, y con el bombeo de concreto, el trabajo pesado se convirtió en un placer. La cimentación de la casa se vació sin mucho esfuerzo, en solo 35 minutos. Al vaciar el concreto, también renté un vibrador. Parece un detalle menor, pero es sumamente importante. Con él, el concreto queda de mucha mejor calidad. No encontré una allanadora para rentar, así que alisé el concreto usando un trapeador casero hecho de un pedazo de un viejo armario. La cimbra del cimiento estaba nivelada, así que ni siquiera tuve que poner un hilo guía. Y así logré hacer una superficie casi perfecta. Después de terminar el cimiento, con el concreto que sobró, rellenamos la entrada al terreno, para que después se pudiera descargar camiones sin problemas. El propio cimiento costó en ese momento 199.000, pero con el drenaje y la base de arena salió en unos 250.000. Al momento de vaciar el concreto, hacía un calor de casi 30 grados, así que durante 2 semanas cuidé el concreto. Lo regaba con agua y lo cubría con plástico. El concreto alcanza el 100% de su resistencia en 28 días, pero no es necesario esperar tanto, así que empecé a levantar las paredes después de 2 semanas. Incluso se podría haber empezado antes. Para las paredes compré bloques de concreto celular de hasta 300 milímetros de grosor. Para la región del Linoplast, esto es suficiente en cuanto a aislamiento térmico y no es necesario añadir más aislamiento a este tipo de muro. La clase de resistencia del bloque es B2, lo cual es suficiente para construir edificios de hasta 3 pisos de altura. Al principio coloqué una impermeabilización adherible sobre el mortero. Se podría haber aplicado con calor, pero no tenía un soplete. Después es necesario colocar los bloques de las esquinas. Empecé desde el punto más alto y usando un nivel láser y cuerdas tensadas coloqué 4 bloques de esquina sobre mortero de cemento común. Al día siguiente el mortero ya había fraguado y se podía colocar toda la primera hilera. Esto había que hacerlo lo más recto posible porque mientras mejor quede la primera hilera, más fácil y rápido será el resto de la mampostería. Toda la primera hilera la coloqué con mortero de cemento y arena, también rellenando la junta vertical. Si volviera a hacerlo, para la segunda vez usaría espuma para la junta vertical.
La primera hilera de la mampostería tenía que ser reforzada. Para eso hice 2 pequeñas ranuras a lo largo de todo el perímetro de la hilera. En las esquinas terminé las ranuras usando un tubo afilado cortado. Llené las ranuras con adhesivo para bloques de gas y coloqué ahí la varilla de refuerzo. Para reforzar la mampostería de bloques de gas es mejor usar varilla de 8 milímetros de diámetro. Después de que se secó, pasé una llana y papel de lija por la superficie de la primera hilera para nivelarla. No logré hacer la primera hilera perfectamente nivelada y pensé corregir un poco la situación con la segunda hilera. La segunda hilera de mampostería la hice con adhesivo para bloques de gas. Así la junta queda de un par de milímetros y permite ajustar un poco y nivelar la mampostería. En la segunda hilera, las juntas verticales ya las hice con espuma. Continuará. Compré bloques de gas con agarraderas para las manos, así es mucho más cómodo trabajar, pero quedan estos huecos que decidí rellenar con espuma. Más adelante también probé bloques de gas con formato de lengüeta y ranura, pero me pareció una tontería total, que más estorba que ayuda. La segunda vez elegí exactamente igual el bloque de gas liso D300 con agarraderas para las manos, y los huecos de las agarraderas no hace falta rellenarlos con espuma, prácticamente no tiene sentido. La tercera hilera de la mampostería, al igual que todo el resto, la hice con un adhesivo especial en espuma. No es una espuma de montaje común, sino una especial con una composición determinada. Con este adhesivo, la mampostería sale hoy en día unos 20.000 más cara, pero es un ahorro enorme de tiempo y esfuerzo. Además, la mampostería realmente resulta más cálida, lo cual fue confirmado por una futura inspección de la casa con una cámara termográfica. Colocar los bloques con espuma fue un verdadero placer, especialmente se nota cuando la mampostería sube más alto, y andar cargando un balde de adhesivo sobre la cabeza se vuelve sumamente incómodo. También reforcé las zonas bajo las ventanas siguiendo el principio de la primera hilera, solo que la varilla la coloqué no por todo el perímetro, sino con una extensión de medio metro más allá de los bordes de la futura abertura. Cuando se volvió difícil colocar los bloques desde el suelo, hice andamios usando los palets de los bloques de gas y los paneles de la cimbra de la cimentación, desde donde pude terminar de colocar los bloques del primer piso. Para un par de aberturas de ventanas compré dinteles de concreto aireado reforzados ya hechos. También los pedí en la fábrica junto con los bloques de gas. Estos dinteles se pueden instalar fácilmente entre 2 personas a mano. Para la abertura de la puerta no usé ningún dintel, simplemente hice un soporte temporal con una tabla y pegué 2 bloques con espuma. Sobre la ventana panorámica también pegué bloques en U sobre un soporte temporal. Estos bloques tienen un corte en el interior. Para las 2 ventanas del lado de la puerta de entrada no tenía dinteles, así que de este lado también decidí rellenar todo en los bloques en U de esquina a esquina. Por falta de experiencia, hice un lío. En realidad, no debía comprar dinteles prefabricados, sino hacer un cinturón de concreto armado cerrado en bloques en U por todo el perímetro de las paredes. Eso no habría salido mucho más caro, pero sí mucho más seguro, y habría evitado un par de grietas que aparecieron después. De 5 varillas de armadura de 12 armé el marco y lo subí arriba. Luego le pedí prestada una mezcladora de concreto a un amigo, y así vacié el dintel de concreto armado.
Las paredes para la casa costaron 214.000. En esta etapa empecé a quedarme sin dinero, y como siempre, en el peor momento también me robaron la caseta. Se robaron muchas herramientas, 2 juegos de llantas para el coche, y tuve que dejar las paredes del primer piso sin techo durante el invierno. Para que la mampostería de bloques de gas pasara el invierno sin problemas, cubrí todos los bordes de la mampostería con plástico y tapé las zonas de las ventanas. Dentro de la estructura, alrededor del perímetro y sobreponiéndola a las paredes, fijé la película para que el agua acumulada en la losa no mojara la primera fila de bloques. La subía un poco por la pared y la pegaba entre sí. De esta manera las paredes pasaron el invierno sin problemas. Durante el invierno logré ganar algo de dinero y acercándose la primavera compré las vigas del techo. Como la casa mide aproximadamente 7.5 por 8 metros y tiene un diseño de planta libre, la madera estándar de 6 metros no me servía. Y decidí comprar vigas de madera LVL hechas a la medida de la longitud que necesitaba. Ese gusto me costó 77.000. La madera LVL es básicamente una especie de triple A de gran tamaño. Obtuve 11 vigas de 7.2 metros de largo con una sección de 240 por 90 milímetros. Con los bloques de gas formé los asientos, puse almohadillas de impermeabilización y coloqué las vigas del entrepiso en su lugar. La viga LVL, a pesar de su gran sección, resulta relativamente ligera porque está seca. En general, arriba se podía manejar incluso solo. Para continuar con el trabajo se necesitó una escalera. Básicamente la armé con lo que tenía a la mano. Construí una escalera temporal con 2 tablas de 50 por 150, marqué todo con una escuadra a 45 grados, corté listones de 30 por 40 como soporte para los escalones y todo lo fijé bien con clavos. Y una vieja tabla del piso sirvió como excelentes escalones. Ahora es mucho más cómodo subir al futuro ático y subir materiales ahí. Pero antes de eso tuve que trabajar un poco más en el entrepiso. Había que unir las vigas individuales en una sola estructura. Para eso era necesario conectar las vigas entre sí con travesaños. Corté los travesaños del tamaño necesario de una tabla de 50 por 150 y con enormes clavos atravesé las vigas uniéndolas con el travesaño. Así coloqué los travesaños cada 1,20 m en forma de tablero de ajedrez por toda el área. Más adelante la práctica demostró que se necesitaban el doble de travesaños. Con esos mismos pallets de bloques de gas y los paneles del encofrado de la cimentación, construí temporalmente una plataforma alrededor del perímetro de las paredes en la parte superior para poder moverme. Después entendí que hice el doble de trabajo, porque luego tuve que desmontar todo eso y rehacerlo con un entarimado normal de tablas buenas en toda el área. Hubiera sido mejor hacerlo bien desde el principio. Las paredes ya estaban listas para subir más, así que coloqué 2 filas más de bloques de gas para obtener una altura de techo más aceptable en el ático. Probé una herramienta casera para colocar los bloques que vi en YouTube. Se ve interesante, pero personalmente me pareció inútil. En las primeras 2 filas te acostumbras a los bloques y haces todo con la misma velocidad y precisión, solo usando una espátula. Igual que con esa herramienta, así que lo dejé y seguí trabajando, todo como siempre. La siguiente fila debía convertirse en un cinturón de refuerzo completo. Por alguna razón, me arrepentí de gastar dinero en los bloques U, lo cual fue un error, y con un bloque de 100 milímetros de grosor coloqué alrededor del perímetro una de las paredes para el vaciado del cinturón de refuerzo. Con los bloques U, el trabajo habría sido mucho más cómodo y la unión habría quedado más cálida. Si la pared hubiera tenido un grosor de 400 milímetros, se podría haber puesto otra vez espuma de poliestireno entre el bloque y el concreto. Y como la pared tiene un grosor de 300 milímetros, simplemente no había dónde ponerlo, de lo contrario no habría suficiente capa protectora de concreto, y el concreto reforzado no funcionaría como debe ser.
Me pareció que se podía vivir así, como lo hice yo, pero si lo hiciera de nuevo, lo haría todo en bloques U. De 4 varillas de refuerzo de 12 milímetros, armé un armazón que se colocó alrededor del perímetro de todas las paredes. Corté varillas roscadas M16 para colocarlas en los lados de la casa, donde después irá el punto de unión del techo con las paredes. Coloqué el armazón de refuerzo sobre pedazos de aislante para formar una capa protectora, que resultó de unos 30 milímetros. Con tablas construí el encofrado, y así se formó el espacio para vaciar el concreto. Para no pedir una mezcladora solo por 1 metro cúbico, decidí combinar el vaciado del cinturón de refuerzo con las futuras banquetas aisladas alrededor de la casa. Para esto corté con la esmeriladora una malla soldada de calibre 3. La segunda vez usé un grosor de 4 milímetros, coloqué la malla alrededor del perímetro e hice el encofrado a 10 centímetros más del borde del aislamiento. Por fuera puse una tabla de 150 milímetros nivelada. Por dentro, junto a las paredes de la casa, fijé un listón 2 centímetros más alto para crear una pendiente para el desagüe del agua. Así será más fácil alisar el concreto, y que el listón se quede ahí para siempre. Se va a cubrir el acabado del zócalo y si se pudre, será dentro de mucho tiempo. También, en el futuro, para trabajos similares, probé atornillar una esquina metálica de yeso como guía. Con eso queda aún mejor. Para recibir el concreto, construí un lugar con tablas, bloques y plástico donde vaciaron los 4 metros cúbicos de concreto. Para el cinturón de refuerzo, llevábamos el concreto en cubetas y para la banqueta usábamos tanto cubetas como la carretilla. Durante los siguientes días fui a la obra para regar el concreto con agua y a veces la lluvia lo hacía por mí. La verdad, para que la banqueta no se agrietara, debí haber puesto insertos en las esquinas para crear una junta de dilatación. No lo hice, y con el tiempo apareció una grieta en una de las esquinas. En general, ahora haría las cosas de otra manera con el concreto, y si tuviera que estabilizar de nuevo, trataría de vaciar todo de una sola vez usando una bomba de concreto, ya que después, en el futuro, me esperaba otro vaciado para la terraza y el pórtico. Pero en ese momento quería empezar lo más rápido posible con los trabajos del techo, y para eso, lo primero que tenía que hacer era el mauerlato. Es decir, es un elemento de transición que une el techo y las paredes. Decidí hacer el mauerlato simplemente con 2 tablas de 150 por 50. Las traté con protección contra el fuego y la humedad. Corté tiras de impermeabilizante y las extendí a lo largo del cinturón de refuerzo por ambos lados. Encima del impermeabilizante extendí un sellador de yute para que no hubiera huecos. Para fijar las tablas en los pernos tuve que hacer agujeros y tuve que pensar un poco para marcarlo bien. Probé varias opciones. Intenté hacer los agujeros en las tablas siguiendo los orificios de la impermeabilización y usando una plantilla, pero había un margen de error bastante grande. Intenté acercar la tabla a los pernos y golpearla con un mazo y luego hacer los agujeros siguiendo las marcas en la tabla. Es un método que funciona, pero igual tuve que ajustar un poco los agujeros. La opción 100% segura es medir directamente en la tabla con una escuadra donde va el perno. Uní las tablas con clavos de 90 milímetros y puse las tuercas en el perno con arandelas. El cinturón de refuerzo costó 23.000 rublos, el pavimento perimetral 33.000. El mauerlat salió bastante barato, lo incluí en la madera aserrada para todo el futuro techo. Después decidí poner unas filas más de bloque de gas. Con una sierra de mano corté la parte sobrante del bloque en los frontones. Con el nivel láser hice marcas en los listones atornillados y luego tensé un cordel entre ellos. Empecé la mampostería con mortero, ya que el cinturón de refuerzo vertido no estaba perfectamente nivelado, y las siguientes filas las hice como antes con espuma. Los bloques de pared los pedí, como se dice, bloque a bloque sin considerar el porcentaje de rotura que siempre hay que tener en cuenta durante el transporte.
Y justamente me faltaron esos pocos por ciento de bloques del volumen total. Y el año siguiente de construcción trajo muchas sorpresas con el precio de los materiales de construcción, que se duplicó en un año. Además, también hubo problemas con la disponibilidad de materiales. Mientras esperaba los bloques, decidí no perder el tiempo y vaciar la cimentación de pilares para los soportes de la futura terraza. Cavé hoyos de aproximadamente medio metro y los llené hasta la mitad con grava, compactándola. Construí un encofrado permanente de espuma de poliestireno y mezclando el mortero con un taladro en un balde, lo vertía todo por turnos sobre la grava compactada. Mientras el concreto adquiría resistencia, mi hermano vino a ayudarme y juntos empezamos a preparar el sistema de vigas para el futuro techo. Para empezar, con los restos de vigas LVL y tablas, hicimos 3 vigas longitudinales sobre las que se apoyarán las vigas del techo. Aquí también cometimos algunos errores. En los largueros laterales, en la parte inferior junto al soporte, no debíamos apoyarlos directamente sobre la viga del entrepiso, sino bajar una tabla a lo largo de toda la longitud. Pero, como se dice, para eso sirve la experiencia en la vida. Mientras armábamos toda esta estructura, el concreto ya había fraguado y con la ayuda de anclajes fijamos placas de ajuste especiales en los pilares. Para los soportes utilicé vigas de 150 por 150. En la parte inferior perforé agujeros con una broca de pala, fijé parte de la placa por si acaso a través de la impermeabilización y luego ya se podía colocar la viga en los pernos. Para que nada de esto se moviera, sujeté la viga con tablas al mauro y coloqué la viga superior. Finalmente, ya se podía empezar a marcar las vigas del techo. Subimos la tabla hacia arriba y la apoyamos en todas las vigas transversales. Estaban colocadas de tal manera que la tabla descansaba sobre las vigas transversales, el mauro y la viga en los postes de la terraza del pórtico. Para estos fines, las bases ajustables de tornillo para los postes resultaron muy útiles. Con la ayuda de un nivel y una escuadra, marqué dónde era necesario hacer los cortes para que la viga encajara bien y tuviera suficiente área de apoyo. Era necesario hacer esto con 2 vigas, cortar todo, volver a subirlas juntas una vez más, asegurarse de que todo estuviera exactamente a la medida y luego usarlas como plantilla para marcar rápidamente las demás tablas. Para que la superficie del techo quedara pareja, coloqué las tablas no por el borde con el corte, sino por el extremo superior. Así, cualquier error en el tamaño de las tablas no tendría importancia. Cortaba parcialmente con la sierra circular y el resto lo terminábamos con el serrucho. Cuando todas las tablas estuvieron listas, había que tratarlas con protección contra el fuego y los insectos. Es más para proteger contra los insectos que contra el fuego, y de hecho la lluvia la termina quitando, pero ya por experiencia vi que hay una gran diferencia entre la madera tratada y la no tratada, así que siempre trato de proteger todas las partes importantes. Algunas tablas son rojas y otras no, porque en la tienda no había 2 botes del rojo, así que tuve que comprar uno transparente. La verdad, con el rojo es más fácil controlar dónde se aplicó. Otra tarea, de la que casi me olvido, fue hacer los rebajes para las vigas en voladizo, donde se fijarán las vigas salientes. Las vigas salientes las uní usando placas hechas de 2 tablas de 200 y una de 150 para que después el borde del techo quedara más bonito. Mi hermano y yo subimos todas las tablas para el sistema de vigas al techo y las colocamos aproximadamente en sus lugares. Mi hermano ya tenía que irse, así que después volví a trabajar solo. Las vigas solo las sujeté con esquineros y un tornillo cada una, para mayor comodidad, para poder alinearlas con precisión y que nada se volara mientras yo no estuviera. El paso de las vigas no era estándar en todas partes, de 59 centímetros, había 4 tramos de 92 centímetros para poder instalar en el futuro 4 ventanas de buhardilla en esos lugares. Mientras me entretenía con las tablas, llegó el bloque de gas que faltaba y ya pude terminar la mampostería de los frontones. La mampostería la hice, como antes, con espuma. Tal vez para alguien sea más conveniente primero levantar los frontones y después instalar las vigas, pero aquí no todo dependía de mí, así que lo hice como se pudo.
Las vigas intermedias no se apoyaban en el bloque, pero la viga de cumbrera era lo suficientemente larga como para apoyarla en los frontones. Cortar los bloques en diagonal me hizo sudar bastante. No fue nada fácil. Al final descubrí que el problema era que la sierra estaba desafilada. Cambié como 5 sierras durante toda la construcción y tal vez valga la pena comprar una sierra especial y costosa para cortar bloques. La sierra común se desafila muy rápido, incluso con bloques D300. También hice un rebaje en los frontones para las vigas en voladizo. Y clavé las tablas previamente preparadas de 150 por 50, una sí y una no, a cada segunda viga, simplemente en el extremo. Las vigas salientes resultaron ser pesadas y era necesario que sobresalieran bastante del borde del techo, así que llamé a mis amigos para que me ayudaran. Para facilitar la fijación, las placas metálicas clavadas resultaron ser de gran ayuda. Después, me esperaba un buen entrenamiento de brazos, ya que tenía que clavar muchos kilos de clavos. Para la parte superior de las vigas, preparé refuerzos y los clavé abundantemente por ambos lados. Clavé las propias vigas al mahuerlato en diagonal y a la viga cerca de la terraza del porche. Además, los ángulos atornillados los aseguré bien con clavos. También era necesario hacer una tabla de soporte en la que después se apoyará el aislamiento del techo. Tuve que trabajar bastante con el martillo y el último paso en la instalación de las vigas fueron las extensiones. Esto es la extensión de la viga cerca de la terraza y el porche, ya que ahí no fue suficiente una tabla de 6 metros. La parte estructural del sistema de vigas quedó terminada y ya tenía muchas ganas de hacer el techo lo antes posible. Para empezar, me puse a trabajar con la tabla frontal y casi me vence. No está en mis reglas rendirme, así que gracias al botiquín en el coche, me curé el agujero en la pierna y subí de nuevo a la escalera. Por segunda vez recibí un tablazo en la cabeza, pero ya nada podía detenerme. Clavé la tabla. Usé mi ingenio para no tener que sostener la tabla larga en el aire. En algunos lugares clavaba los clavos de antemano para poder apoyar la tabla en ellos, y en otros usé una placa metálica como soporte para la tabla. Claro que una segunda persona en el techo me habría ayudado mucho, pero me las arreglé como pude. Las cicatrices en el cuerpo ya no me recuerdan ese día, pero como dicen, quien no se ha caído no se ha levantado. Las vigas extremas estaban colocadas a propósito, no pegadas al frontón, pero esos lugares había que cerrarlos con un bloque. Además, decidí rellenar con espuma las grietas en la parte inferior de la tabla de soporte en todo el perímetro. El siguiente elemento del techo es el goterón, y aquí no hay detalles menores, especialmente en algo como el techo. Lo único en lo que pude ahorrar trabajo fue que clavé el goterón directamente a las vigas y no puse una tabla de soporte especial debajo. Uní las láminas entre sí, doblando un poco el borde de una y las encajé una en la otra. La práctica demostró que esto es bastante viable. En la lámina del goterón pegué una cinta de butilo caucho y extendía por el techo una membrana superdifusora cuyo borde pegaba al goterón. En realidad, las láminas de la membrana no solo deben colocarse superpuestas, sino también pegarse entre sí de inmediato. Yo pasé por alto ese detalle, pero después volveré a él. Desenrollar los rollos solo tampoco es muy divertido, especialmente cuando hace viento, pero gracias a la engrampadora y a los listones de la contrateja, todo salió bien. Para poder moverse de manera segura hacia arriba por el techo, de inmediato coloqué el entablado con tablas de 100 milímetros. Para fijar correctamente las láminas de teja metálica, el primer paso fue de 280 milímetros. Después coloqué las tablas con un paso de 350 milímetros de centro a centro, así me aseguré de no pasar nada por alto y luego poder atornillar los tornillos. Con la teja metálica, la precisión del entablado es sumamente importante, así que aquí hay que hacer todo con exactitud. La membrana por sí sola prácticamente ya es un techo, y durante una lluvia muy fuerte comprobé que no gotea. Solo en los lugares donde está perforada con clavos. Por eso, en un mundo ideal, también se debería usar una junta especial entre la membrana y el contraentablado. La construcción cada vez más tomaba la forma de una casa, y llegó el momento histórico del primer asado. Antes de colocar la teja metálica, era necesario realizar una serie de acciones más.
Cerré el espacio de ventilación de 50 milímetros con una malla para que no entraran insectos ni aves. Doblé e instalé los ganchos para el sistema de desagüe y monté otra moldura siguiendo el principio del gotero, esta vez la moldura de cornisa. En la parte inferior de los aleros, además, era necesario clavar más tablas para que el borde de la teja metálica no quedara doblado. No podía colocar el metal solo y mientras buscaba ayuda me ocupé de llevar el agua a la casa que antes solo llegaba hasta el límite del terreno. Además tenía que hacer el séptico. En estos trabajos una mini excavadora fue de gran ayuda. Hicimos una zanja hasta el borde de la casa, un poco de trabajo extra con la pala y ya se podía meter la tubería de agua en la casa. Decidí ahorrar en el séptico y hacerlo con 2 eurocubos. La mini excavadora, a pesar del terreno movedizo y las paredes que se desmoronaban constantemente, hizo bien el trabajo. Pero no en vano dicen que el tacaño paga 2 veces. El truco con los eurocubos no funcionó. Tuve que recurrir al lema de la imprudencia y el valor y de alguna manera arreglármelas. Compré 3 pozos de drenaje. Usé los eurocubos como fondo para los 2 primeros. El tercer pozo no tenía fondo. Construí rebosaderos entre los pozos y para una mayor capacidad de dispersión del agua en el suelo, después del tercer pozo añadí polifiltración. Entonces cavé una zanja, puse una tubería con perforaciones y la cubrí toda con grava. Para que todo esto no se congelara ni se hinchara, rodeé todo el perímetro con extrusión. Y además conecté los pozos con un tubo pequeño para ventilación. Quedó un sistema bastante funcional, donde todo cae en el primer pozo y lo sólido se asienta. Al segundo ya solo llega agua sucia, y a través del tercer pozo y la polifiltración, el desagüe prácticamente limpio se dispersa en el suelo. La primera y la segunda cámara a veces habrá que vaciarlas con una máquina, pero en un año no fue necesario hacerlo ni una sola vez. En total, incluso con los eurocúbicos desperdiciados, gasté 45.000 rublos y ahora llegó el momento del techo. La teja metálica no la pedí de las más baratas, tiene un grosor de 0.5 y la pedí ya cortada a la medida para que hubiera la menor cantidad posible de uniones y menos necesidad de cortar el metal. Pero esto también tiene su lado negativo. Por ejemplo, no se pueden descargar así las láminas largas de 6 metros. Y durante la instalación, las láminas deben ser transportadas por lo menos entre 4 personas. De lo contrario, las láminas se doblan, se estiran y luego no coinciden en las ondas, dejando espacios poco estéticos. No lo sabía de antemano, por eso una parte del techo quedó horrible, y ya no me dolía ver la otra parte. Además, tuve que instalar el primer lado bajo la lluvia, y eso fue toda una prueba. Aquí es como apilar bloques. Lo más importante es colocar bien la primera lámina. Todo lo demás depende de ella. Se puede alinear con un hilo en la cumbrera o en el alero, y es mejor alinear de una vez 2 o incluso 3 láminas. Se pueden atornillar entre sí sin fijarlas todavía a la estructura. Así se pueden alinear las láminas con mayor precisión, para que al final la teja metálica no se desplace. No lo logramos a la primera. Por eso tuvimos que volver a armar una de las pendientes 2 veces. De lo contrario, los tornillos pasaban fuera de la estructura, y es necesario atornillarlos justo debajo de la honda. Además, el borde de la lámina en la parte inferior casi se caía del techo, y quedaba un voladizo demasiado grande. Pero si le echas ganas, algo saldrá. Por primera vez en la vida hicimos ambas pendientes en 2 días. Ahora ahí, si lo hubieran hecho al máximo, Para que yo les atornillara 20 tornillos autorroscantes abajo en cada onda y luego en orden alternado. En el ancho me equivoqué un poco, debió haber sido justo hoja con hoja, pero tuve que cortar una parte de la hoja a lo largo. Lo hicimos con la esmeriladora, aunque según las reglas eso no se debe hacer, pero en la práctica no importa. Lo principal es no cortar en el techo, porque así se puede quemar la membrana. Y las chispas dañan el recubrimiento polimérico de la teja metálica. También intenté cortar con una sierra circular con disco para aluminio, así sí se puede. Se puede. Da un poco de miedo, claro, pero solo te puedes lastimar si te pegan los fragmentos que salen volando a gran velocidad, pero en realidad corta bien. Después había que atornillar las molduras laterales y la moldura de la cumbrera. En la cumbrera primero pegaba un elemento especial de ventilación para que en invierno no entrara nieve al espacio bajo el techo, pero al mismo tiempo permitiera la ventilación. Todos los materiales para el techo de la casa costaron 206.000 rublos,
En esta etapa, una vez más, me quedé sin dinero y pensé que la casa pasaría el invierno así, pero resultó que el invierno no era un problema, y tan pronto como tuve la oportunidad, pedí las ventanas y la puerta para la casa. Debido a las finanzas limitadas, las ventanas se pidieron prácticamente con el perfil y el doble acristalamiento más baratos, pero con buena ferretería y alcanzó para la laminación de un solo lado. Incluso en este caso, las ventanas costaron 162.000 rublos. En cuanto a la instalación de las ventanas, por muy tacaño que seas, la decisión más racional es delegar el trabajo a profesionales y a continuación te mostraré claramente por qué. En realidad, no hay nada complicado en la instalación. Se atornillaban placas de montaje al perfil y se atornillaban listones en las aberturas como guías usando un nivel láser. Para facilitar la instalación del marco, el perímetro de la fijación se trataba con imprimación y se desempaquetaban las ventanas. Es decir, se quitaba el junquillo, que se saca fácilmente con un formón, el doble acristalamiento se ponía a un lado y el marco se atornillaba al hueco con tornillos autorroscantes. A la estructura ya fijada se le colocaba la hoja, de la cual no se retiraba el doble acristalamiento, y en ese estado se rellenaban las ventanas con espuma. El detalle con el uso de la espuma es que utilizaban una espuma especial para invierno y la calentaban previamente junto a un cañón de gas. El rellenado con espuma debe hacerse con cuidado y no todo de una vez, hay que hacerlo por partes, de lo contrario la espuma que sobresale puede deformar mucho el marco. Las juntas no deben ser ni demasiado gruesas ni demasiado delgadas, en mi caso tenían entre 1 y 3 centímetros. Después de aplicar la espuma, se colocaba el segundo paquete de vidrio y básicamente eso era todo. Esto no es una instalación según la norma GOST, pero de eso hablaré más adelante. Una tarea difícil fue, en primer lugar, la ventana fija, porque solo esa pesa 90 kilos y durante la instalación hay una alta probabilidad de que algo salga mal. Si rompes la ventana, el costo del doble acristalamiento será mayor que el costo de los servicios de instalación de todas las ventanas. Además, la ventana panorámica también es una tarea complicada debido a su tamaño, pero lo más interesante viene después. Ese mismo día instalaron la puerta de entrada. Yo quería una parecida a la de la terraza, pero no se puede poner una puerta así como la principal entrada de la casa. No es porque la vayan a romper y te vayan a robar, sino porque es sumamente molesta, no cierra bien, siempre se descuelga y cosas por el estilo. En la terraza se usa, como yo digo, solo en ocasiones especiales y así está bien. Pero la puerta principal de entrada es mejor hacerla ya sea de un perfil de aluminio térmico con doble acristalamiento o buscar una de madera finlandesa. Me dejé llevar por una puerta con rotura de puente térmico, de lo cual después me arrepentí unas 35.000 veces por cada rublo que gasté en ella. Se instaló siguiendo el mismo principio, con placas de montaje que vienen en el propio marco y se añadieron otras adicionales. Todo se atornilló con tornillos de 130 milímetros bien ajustados. Para que los tornillos no giraran en falso, fijamos el marco sin la hoja a la pared. Colocamos la hoja, ajustamos la cerradura, aplicamos espuma y así me convertí en el feliz propietario de las llaves de mi casa. De los servicios, en la casa todavía faltaba la electricidad. Solicité la conexión casi inmediatamente después de comprar el terreno y esperé su realización durante 5 meses. Todavía alcancé a hacerlo bajo la ley anterior por 550 rublos, hoy en día 15 kilovatios, ya me costarían casi 150.000. La casa empezó a cerrarse con llave y ya se podía trasladar la electricidad de la caseta a la casa. En ese sentido, el medidor que está en el poste me ayudó mucho porque en ese momento se podía cortar la electricidad con el control remoto del medidor. Así, por nuestra cuenta, metimos el cable a la casa. Siguiendo un esquema que dibujé en un papel, yo mismo armé el contenido del tablero eléctrico, la caja, el interruptor general, el relé de voltaje y los buenos interruptores automáticos de ABB costaron 20.000 rublos. Todavía no había electricidad principal en la casa, pero era necesario conectar los calentadores y encender el cañón de gas para no congelarnos y poder seguir trabajando adentro. Sin el cañón, la casa se enfriaba muy rápido y había que aislar el techo lo antes posible.
Para esto, lo primero que hice fue colocar un entarimado de tablas sobre las vigas del techo y también puse temporalmente un par de focos. El piso improvisado está listo, ya puedo empezar con el aislamiento. Pero primero corregí el error con la membrana que no estaba pegada. Usé Delta para pegar el borde de la membrana a la tabla de soporte. Es como una cinta mágica que pega todo con todo y queda súper firme. No pude usarla en todas partes porque es muy cara. Las membranas densas las pegué entre sí con cinta de butilo para plancha. La verdad, no tenía muchas ganas de empezar con el aislamiento. No me alcanzó para una buena lana de basalto, así que compré lana mineral más barata en rollos. Es bastante cómoda de trabajar, pero sin protección. Sí, incluso con protección terminas todo irritado. Me envolví como un astronauta y empecé a colocar la lana entre las vigas tramo por tramo. Gracias a que vienen rollos, esto se hace muy fácil y rápido. Si además pudiera encontrar rollos del largo adecuado, pero en ese momento no había disponibles. El detalle más importante es que hay que cortar la lana 12 centímetros más ancha que la distancia entre las vigas. Si cortas menos, el rollo se cae. Si cortas de más, el rollo se dobla en el centro y también se cae. Si las vigas están torcidas, el rollo también se cae. Y en mi caso, algunas de las vigas se torcieron al secarse, lo que creó dificultades adicionales. Me esperaban aún más dificultades al aumentar el grosor a 200 milímetros, ya que el 150 milímetros. Los 50 mm restantes tuve que completarlos con algodón común y no había otra forma de conseguirlo. Si el primer rollo se sostenía por sí solo, estos no podían mantenerse sin una fijación adicional. Por eso, atornillaba listones de soporte, tomaba cuerda de jardín y con una engrampadora de muebles fijaba la cuerda en zigzag entre las vigas, creando un soporte para el algodón. Antes de cubrir la lana mineral con la barrera de vapor, decidí asegurarme de que todo estuviera bien con el aislamiento. Para eso, logré conseguir una cámara termográfica. Revisé con la cámara termográfica toda la estructura de la casa, que para ese momento ya estaba calefaccionada y podía mantener el calor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No encontré ningún problema crítico en la mampostería de los bloques de gas. En cuanto a las ventanas, todo también estaba bien. La regla más importante es que la temperatura del aire y la temperatura de la superficie de las paredes no deben diferir en más de 5 grados. En cuanto al aislamiento en el techo, vi que era necesario cerrar mejor la zona del Mauerlat y distribuir la lana de manera más uniforme en la parte inferior de las vigas. La inspección exterior no reveló ninguna desviación crítica. La ausencia de manchas de deshielo en el techo y la ausencia de carámbanos también son una señal segura de que el techo está suficientemente aislado. Ya se podía cubrir la lana mineral con la barrera de vapor. Compré una que no era la más barata, especialmente para que no se rompiera como algunas que se rasgan con cualquier contacto. Y con este tipo de barrera de vapor es cómodo trabajar incluso solo, ya que puedes sostener todo el peso de la lámina con solo una grapa de la engrampadora. Las reglas principales al instalar la barrera de vapor son el traslape de las láminas. Y el traslape, a diferencia de la membrana, debe hacerse no de abajo hacia arriba, sino al revés, de arriba hacia abajo, ya que el vapor sube hacia arriba. Y es especialmente importante pegar de la manera más confiable y cuidadosa posible todas las uniones de la barrera de vapor y todas las conexiones. Lo mejor para esto es usar Delta, pero yo no tenía dinero para eso. Me las arreglé con cinta de aluminio y en algunos lugares usé cinta de butilo. También pegó muy bien la barrera de vapor al bloque de gas en el frontón. Intenté usar cinta de aluminio que costaba 300 rublos y al año se despegó toda, pero la cinta que costaba 1000 rublos no se despegó en ningún lado después de un año. Y en algo que parece una tontería, como la cinta para pegar las uniones en estructuras de paneles, y mi techo es básicamente una estructura de paneles, no se debe ahorrar en la cinta bajo ninguna circunstancia. Por eso, para pegar la barrera de vapor junto al cinturón de refuerzo, gasté en el pegamento Delta, con el que pegué la barrera de vapor al concreto del cinturón de refuerzo. El contorno térmico de la casa estaba listo y la estructura, capaz de retener el calor, costó aproximadamente 1.300.000. Después me esperaba una sorpresa muy desagradable en forma de alta humedad.
Cuando entraba a la casa sentía como si entrara a un sauna. Así de húmedo estaba y el agua corría por las ventanas, tanto que en el piso había enormes charcos. Esto pasó porque el bloque de gas es muy poroso y fácilmente puede retener hasta 3 litros de agua y hay más de 1000 bloques. Toda esa agua se evapora y no tiene a dónde salir, porque no se me ocurrió de inmediato que tenía que calentar la casa con las ventanas entreabiertas. Para que la casa no se humedezca y no aparezca moho, decidí acelerar un poco el proceso de secado y puse un deshumidificador especial en la casa, el cual mostró que la humedad dentro de la casa era del 90%, mientras que el límite superior de la humedad normativa es del 60%. Aproximadamente en una semana de funcionamiento continuo, el deshumidificador redujo la humedad en la casa a valores aceptables. Los bloques se secaron bien y después simplemente dejé la casa con las ventanas entreabiertas. Mientras todo terminaba de secarse, decidí llevar la unión de las ventanas casi al estándar GOST. Para esto, utilicé el sellador STICB en todas las juntas de espuma alrededor de las ventanas. Es un sellador impermeable al vapor. Por el lado de la calle, todas las juntas de espuma deben sellarse con el sellador S-Tiza, que a su vez es permeable al vapor. Este método prácticamente no es inferior a la instalación con el uso de películas especiales, y además, con el sellador es mucho más sencillo, rápido y económico. Para llevarlo a cabo decidí aislar los alféizares de las ventanas dentro de la casa. Hay muchas discusiones al respecto, pero solo discuten aquellos que no han visto la comparación de dos termogramas, uno con aislamiento y otro sin él. Con el aislamiento, el punto de rocío se desplaza y nuestro alféizar nunca se humedecerá. Para el aislamiento utilicé extrusión de 20 milímetros, la rasqué con un cepillo de alambre para crear una mejor adhesión y utilicé un pegamento especial para pegar las láminas en los alféizares. La Escuela de la Vida me presentó otro caso interesante. Mientras hacía el aislamiento de los alféizares, encontré una grieta en el vidrio interior del paquete de vidrio en una de las ventanas. Ahí hay 3 vidrios, ya que es un paquete de doble cámara, y se rompió el que está adentro. O sea, yo de ninguna manera pude haberlo golpeado. Esa es una de las razones por las que vale la pena dejar la instalación a quienes te venden las ventanas. Así, incluso con un defecto aparentemente insignificante como este, puedes cambiar todo el paquete de vidrio gratis por la garantía. Incluso una pequeña grieta molesta visualmente, y quién sabe si no se va a extender con el tiempo. Por eso es mejor tener la posibilidad de cambiar ese paquete de vidrio. Corregí todos los detalles que requerían atención y ya podía pasar a la colocación de los tabiques, que realicé siguiendo los mismos principios que usé para las paredes exteriores. Llegó la primavera, florecieron los manzanos, cantaron los ruiseñores y era el momento perfecto para empezar con los acabados interiores. Otra prueba con la que tuve que lidiar fue una lesión en la mano. Me lastimé los ligamentos tanto que la mano simplemente dejó de funcionar. Era la mano derecha. Por más que quisiera no podía seguir trabajando solo. Por suerte, en contraste con esto, surgió la oportunidad financiera de delegar al menos parte del trabajo para que la construcción no se detuviera. Así fue como en la obra aparecieron Rustam y Zafar. Los chicos trabajadores levantaron el primer piso en un abrir y cerrar de ojos al mismo tiempo.
Hicieron el revestimiento con tablas para luego poder aislar el entrepiso con lana mineral. Para el acabado preliminar dentro de la casa, compré yeso para enlucir. Antes de aplicar el yeso, era necesario cubrir todas las paredes con una imprimación de penetración profunda, y el primer paso del trabajo fue la instalación de la malla. Todo se hizo sin seguir la tecnología adecuada. Se supone que primero se debe aplicar una capa delgada de yeso en la pared, luego presionar la malla en ella y después aplicar otra capa delgada de yeso encima. De esta manera, el yeso no se caerá ni se agrietará. En mi caso, los muchachos simplemente fijaron la malla con tornillos autorroscantes y la cubrieron con yeso por encima. Así no se supone que se haga, pero los muchachos tuvieron suerte y, como dicen los yeseros, el yeso no sonó hueco en ningún lado. Es decir, nada estaba a punto de caerse en ningún lugar. Después, sobre la capa con la malla se instalaban las guías de nivel. Entre las guías se aplicaba el yeso y con una regla se nivelaba la superficie. Para cubrir 50 metros cuadrados del primer piso a los muchachos solo les tomó 4 días de trabajo. Los alféizares de las ventanas y puertas se cubrían con paneles de yeso con una esquina metálica y se enyesaban. Con una cortadora de ranuras se hacía una ranura en el yeso en los lugares donde se planeaba instalar enchufes e interruptores. En las ranuras se colocaba un cable certificado por GOST tipo VVGNG de 2.5 milímetros para los enchufes y de 1.5 milímetros para la iluminación. No había cajas de conexiones en el primer piso. Todo el cableado se instalaba en tubo corrugado por el falso techo hacia el ático, al futuro cuarto técnico donde estaría el tablero eléctrico, y los cables se conectaban en cajas justo al lado del tablero. Las conexiones se realizaban con manguitos y prensa. Los lugares donde se conecta la electricidad son potencialmente peligrosos, así que para dormir tranquilo puse una bola de extinción de incendios junto al tablero. Es una especie de extintor automático que se activa solo, sin necesidad de que haya personas presentes. También tuve que instalar tuberías de agua dentro de la casa, ya que entre el baño y la cocina había un recibidor. En la losa hicimos una pequeña ranura y ahí colocamos las tuberías de polietileno reticulado. Hasta el día de hoy, a pesar de todas las promesas en la televisión, donde vivo todavía no tengo la posibilidad de conectar la casa al gas. Viví con una estufa en la casa anterior, gracias, ya no quiero eso, así que en la casa nueva, aparte de la electricidad, no tenía otras opciones. Elegí como fuente principal de calefacción el piso radiante con cable eléctrico. Sus ventajas son el precio, la facilidad de instalación. Para mí personalmente era un dispositivo muy comprensible y sus principios de funcionamiento, la posibilidad de mantener automáticamente siempre la misma temperatura en la casa y con una instalación adecuada, el piso es muy confiable. No es casualidad que existan fabricantes que ofrecen garantía de por vida en su cable. Un factor importante fue que para este tipo de calefacción no se necesitan calderas, lo que significa que tampoco se requiere un cuarto técnico adicional para ello. El método de calefacción con cable no está exento de desventajas, y si volviera a construir, teniendo mucho dinero desde el principio, consideraría ya sea un piso radiante hidráulico o le echaría un vistazo a las tecnologías modernas como XL Pipe, un piso electrohidráulico sin caldera. Para el cable, lo más importante es respetar correctamente el paso de instalación, los espacios y no colocar el cable debajo de los futuros muebles. Colocar correctamente el sensor de temperatura y luego no ahorrar en los termorreguladores, así todo funcionará bien con el cable durante muchos años. Sobre el cable de piso radiante instalado se hace una solera con un piso autonivelante de 12 centímetros de grosor. Ya después de unos días se puede caminar sobre el piso, el yeso también prácticamente se ha secado y ya se puede empezar a aplicar la masilla en las paredes. En ese mismo momento comenzó la instalación del porcelanato en el piso. Siempre le tuve miedo a colocar azulejos, pero poner azulejos rectos sobre un piso nivelado, especialmente usando un sistema de nivelación de azulejos, es lo más sencillo del mundo. No es un trabajo pesado y para ese momento mi mano ya empezaba a recuperarse. Intenté colocar los azulejos yo mismo y no fue nada difícil.
Procuré no escatimar en materiales, comprando buen yeso, masilla y sobre todo un buen adhesivo para azulejos. Con buenos materiales es mucho más fácil, cómodo y rápido hacer el trabajo, y el resultado es acorde. No quise ahorrar, compré pegamento para empapelar. Compré buen papel tapiz lavable con buen pegamento. Todo lo que hay que hacer de manera pareja y bonita normalmente no es lo mío, así que el trabajo lo hizo Kushkodam. Pegó el papel tapiz en la casa con un 9 de 10, yo regresé al trabajo en la etapa de plomería. Con una herramienta especial, prensé los accesorios axiales en los tubos de polietileno reticulado. Este es el tipo de plomería más confiable de todos y se hace facilísimo, incluso por primera vez en la vida con tus propias manos. En el baño, colgamos un boiler de 100 litros para agua caliente en la pared y debajo de él instalé una toma de agua. Usé un colector del cual salía un tubo individual para cada consumidor. Por desconocimiento cometí una serie de errores. La segunda vez habría usado un colector de 1 pulgada y habría puesto tuberías dentro de la casa de menor diámetro que la tubería que llega a la casa. Instalé por mi cuenta la estructura y conecté el inodoro suspendido. Aquí todo salió bien desde la primera vez. En el baño, como se usó yeso para el enlucido, fue necesario cubrirlo con impermeabilizante. Compré una tina de acero y además la cubrí con aislamiento acústico automotriz para que no hiciera ruido en toda la casa y el agua se enfriara más lentamente. Instalé la tina antes de colocar los azulejos, me pareció más racional porque así se puede prescindir de los soclos y la fijación de la tina resulta más segura. Apliqué abundantemente sellador en el borde, tanto por arriba como por abajo, junto a la pared, y eso fue suficiente. Un detalle importante, pegué la tina cuando ya estaba cargada de peso. Confié la colocación de los azulejos en las paredes a Kushkodam y, como demostró la práctica, fue en vano. No quedó como con papel tapiz, pero tampoco estuvo tan mal. Es un poco triste, pero lo más probable es que yo mismo lo hubiera hecho aún peor. El acabado de la casa costó un poco más de 1 millón, aproximadamente la mitad en materiales y la otra mitad en mano de obra. Lo único para lo que me alcanzaron mis habilidades fue para instalar enchufes, apagadores y termorreguladores. La instalación eléctrica de la casa costó otros 100.000 rublos y también un detalle importante fue la puesta a tierra. También la realicé con una nueva tecnología, introduciendo varillas especiales en la tierra con un taladro percutor, sin necesidad de cavar zanjas ni soldar. Algo que todos olvidan es la ventilación. Para la entrada de aire en la casa, utilicé válvulas en las paredes. Gracias al filtro en el orificio y al diseño de la válvula, no entra polvo a la casa, las válvulas no se congelan, no hay condensación en ellas y casi no se escucha el ruido de la calle. El suministro de aire es solo la mitad del trabajo. La segunda mitad es la ventilación de extracción. Para estos fines, armé una especie de tolva receptora usando perfiles metálicos, lana mineral y placas de yeso incombustibles. Coloqué dentro un ventilador con una capacidad máxima indicada de 800 metros cúbicos por hora y varios modos de funcionamiento para regularlo. Por el entrepiso aún vacío entre las vigas pasé el conducto de aire del baño y el sanitario, lo conecté a la tolva receptora y lo saqué al exterior a través de un orificio en el hastial de la casa. Para la campana de la cocina instalé un ventilador de conducto independiente con la posibilidad de encenderlo y apagarlo a distancia. Así obtuve una extracción silenciosa. Tomando en cuenta el monitor de calidad del aire, las válvulas de entrada y los ventiladores de extracción, la ventilación costó aproximadamente 70.000 rublos. Armé el mínimo necesario de muebles antes de la llegada. Especialmente me gustó mucho el sistema de almacenamiento de vestidor metálico en lugar de los armarios de aglomerado. Trajeron a la casa una cocina maravillosa y así, después de 3 años de trabajo y un poco más de 3 millones de rublos, me mudé a mi casa, que aunque no está terminada, ya es mía. Después, en su mayoría, otra vez con mis propias manos, fui embelleciendo la casa. Vivir en tu propia casa hace que esto sea el doble de agradable. Miro estas imágenes y no puedo creer que lo hice yo, porque al principio de la construcción tenía mucho miedo. No sabía hacer nada y realmente no sabía mucho, pero a pesar del miedo me ponía a trabajar en la tarea y la llevaba hasta el final. La casa no solo le gustó a mi esposa y a mí, también llegó un gato por sí solo que de vez en cuando venía a mí con las manos vacías y nos alegra con su ronroneo. Los animales aparecieron no solo en la casa, sino también en el estanque. Solté un par de cientos de carpas y ahora se puede pescar directamente desde la sala. Según la creencia popular, un hombre debe construir una casa, plantar un árbol y criar un hijo. Pronto la casa estará terminada y entonces tendré 2 de 3, así que podré empezar a pensar en los hijos.
Para ellos todavía tengo que convertir el ático en 2 habitaciones. Para cada habitación y cada elemento de la casa hay videos detallados por separado en el canal. Si durante el video les surgen preguntas, lo más probable es que ya haya respondido a ellas en uno de los videos del canal. Si no encuentran la respuesta ahí, con gusto les responderé en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Después de mudarme a la casa, por fin tuve al menos un proyecto preliminar de mi casa en forma de 20 hojas tamaño A3, en las que están todos los planos necesarios para cada etapa del trabajo. A quien le interese o quiera apoyar el desarrollo del canal, échenle un vistazo al comentario fijado. Muchísimas gracias a mis amigos por la ayuda en la construcción, no sé qué haría sin ustedes. Un enorme agradecimiento también a todas las personas que de una u otra manera participaron en la construcción. Sin ustedes, muchas cosas no existirían en la casa y en general, gracias a su ayuda, todo el proceso fue más rápido. Mi respeto para ustedes. Yo no hice esto solo, nunca lo olvidaré. Les deseo a ustedes que como yo soñaron con tener su propia casa, que hagan realidad su sueño. Recuerden, si yo pude lograrlo, ustedes también podrán. Este canal de YouTube existe especialmente para ayudarles con eso. Espero de verdad haberles sido útil y nos vemos en el próximo video.